Hubo uno que ocupó nuestro lugar, hubo ser que nos amó hasta el final. Hoy podemos ir confiados a la patria celestial, porque hubo uno que ocupó nuestro lugar. Es Jesús el Nazareno, Rey y Cristo, en la cruz por mi pecado expiró. El callado sufrió todo para podernos salvar. Fue Jesús quien ocupó nuestro lugar. Hubo uno que ocupó nuestro lugar. Hubo ser que nos amó hasta el final. Hoy podemos ir confiados a la patria celestial, porque hubo uno que ocupó nuestro lugar. Buenas noches, damos a cada uno de ustedes y agradecemos a Dios que nos da de nuevo esta oportunidad de seguir escudriñando la palabra de Dios para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Vamos a hablar del Cristo que nos salva. Una cosa muy importante que debemos de aprender es que fuera de Jesús no hay otro Dios o Salvador que pueda solucionar la mayor crisis que el mundo padece, como es el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado se convierte para nosotros en un mal. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Así que el único que nos puede librar del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede ayudar a este mundo a cambiar. Dios lo mandó para que así fuera. Él fue el que murió por nuestros pecados. Así que, ¿quién es ese Cristo que nos salva? La primera cosa que aprendemos que el Cristo que nos salva es el centro de la historia misma de la humanidad. Está claramente definido que Jesús dividió la historia en el antes y después de Cristo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Así que el Señor está en el centro mismo de la historia de la humanidad. La otra cosa que aprendemos es que nuestro Señor Jesucristo, que es el Cristo que nos salva, es
la figura central de las Escrituras. Por decirlo de otra manera, toda la Biblia habla del Señor Jesús, desde el comienzo hasta el fin. Los profetas señalan a este Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Emanuel, como el Salvador, como el Redentor. Así que la palabra de Dios viene a ser el centro de la historia del Señor Jesús. Dice Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que el profeta Isaías enfatiza mucho sobre la venida del Señor Jesús como el Salvador del mundo. Y por supuesto en el Nuevo Testamento, los evangelios declaran las buenas noticias sobre ese Mesías profetizado del Antiguo Testamento. Los evangelios dan por hecho que ese Mesías profetizado por el Antiguo Testamento llegó a este mundo y cumplió con su misión. No se diga el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis revela la grandeza de Jesús y lo presenta como un Cristo victorioso. Presenta a un Cristo triunfante sobre el pecado. Presenta a un Cristo triunfante sobre la muerte. Presenta a un Cristo que vive por las edades. Dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis presenta a un Cristo al que se le debe de adorar por siempre. Dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Así que el Cristo que nos salva es un Cristo completo en su misión. Es un Cristo que cumplió con su papel al pie de la letra. No se le pasó por alto ninguna cosa. No hubo nada escondido. Tal como el Antiguo Testamento lo revelaba, llegó el momento cuando Jesús vino en aquella primera Navidad y creció y pronto estuvo listo para predicar el Evangelio. Después de aquella experiencia en el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautizaba para cumplir con la voluntad de Dios, dice la palabra que el Señor Jesús, después de estar 40 días en oración y en ayuno en una zona desértica, pronto estuvo listo
después de haber enfrentado al mismísimo Satanás, estuvo listo para comenzar su trabajo y su ministerio. Y ahí estuvo por 3 años predicando, yendo de un lugar para otro, hablando con todas las personas. No solamente habló con aquellos desvalidos, como los enfermos, como los ciegos, como los cojos. También habló a las mujeres y por supuesto a los niños. Él les habló del mensaje de Jesucristo. Por esa razón, Él es el Cristo que nos salva. Y no hay otro. Este pasaje de Hechos capítulo 4, versículo 12, resalta una gran verdad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto viene a explicar que el Salvador fue enviado por Dios y Él fue enviado a los seres humanos para que a todos aquellos que creyeran, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que creyera en Él tuviese vida eterna, que no se perdiera, que fuese salvo para siempre. Y termino diciendo que el apóstol Pablo describe en la carta a los Filipenses de una manera muy especial el propósito de la venida de Jesucristo. Y lo dice de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. Me llama mucho la atención esta última parte de ser semejante a los hombres. Eso quiere decir que el Señor sintió en carne propia todo lo que el pecado hace con nosotros. El pecado presenta un gran problema para cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo se sobrepuso al pecado. Dice que no pecó por ninguna cosa que se le presentó. Y esto hizo posible que esa salvación fuera grande y especial para todos nosotros. Así que aprendemos que el Señor Jesús no tomó como algo especial ser igual a Dios y se aferró a ello. O sea que no lo tomó como una excusa para salvarnos. Simplemente Él dejó de ser Dios para probar en carne propia todos nuestros pesares y angustias para poder salvarnos. Aprendemos también que Él se despojó entonces de su naturaleza divina y lo hizo por el gran amor que sentía por nosotros. Y con su entrega se convirtió en un siervo para todos sus discípulos. Y ahora que nosotros le seguimos, el Señor Jesús nos ha servido de una manera tan especial. Y ese propósito de su venida de veras fue grandioso, porque al morir por nuestros pecados, y Él se entregó por nuestros pecados voluntariamente, nos salvó. A los que creímos en Él, a los que decidimos seguirles, nos salvó de la condenación eterna. Así que damos gracias a Dios por lo que Cristo Jesús hizo en nuestra vida. Y damos gracias a Dios por lo que va a hacer por otros que se entreguen a Él voluntariamente, con plena fe, pidiendo ser salvos, confesando su pecado,
arrepintiéndose de él y de veras entregándose a los pies de Cristo Jesús. Mi oración es que también tú, si acaso no tienes esta experiencia, la puedas tener y que Dios te ayude a ser un discípulo verdadero. Seguimos orando por todos aquellos que están deseando la salvación para sus vidas, así como oramos por los enfermos y por los que están pasando por tribulación. Padre amado, damos gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias porque aceptaste venir a este mundo. Y aún cuando tomaste nuestro pecado como si fuera tuyo, hiciste posible que esa carga que estaba sobre nosotros cayera sobre ti. Y nos libraste. Por esa razón, creyendo en ti, ahora somos salvos. Y nos hemos convertido en tus seguidores. Ayúdanos para seguir compartiendo este mensaje de esperanza a todo aquel que ande buscando tu nombre. Señor, imploramos tu cuidado para los que padecen, para los enfermos, para las familias que han perdido a un ser querido. Ayúdales, Señor, a entender el plan que tienes para sus vidas. Y gracias, Señor, porque podemos de veras gozarnos en esa salvación que nos has dado a través de Cristo Jesús. Y en su nombre pedimos todas estas cosas. Amén.